Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Revisamos la información. Mientras se recupera de la fractura que sufrió en la pierna izquierda, el presidente de la República, Guillermo Lasso, despacha desde su domicilio en San Borondón, provincia del Guayas. Carlos Acoto nos cuenta que esta tarde se reunirá con el senador estadounidense Marco Rubio. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibirá esta tarde al senador republicano Marco Rubio para poner sobre la mesa temas de seguridad. Lo hará aquí en su domicilio ubicado en la vía San Borondón, desde donde se encuentra despachando mientras se recupera de una fractura sufrida en su pierna izquierda la semana pasada. Conversamos con el secretario de Comunicación, Andrés Seminario, quien nos ha detallado la agenda de actividades del primer mandatario, así como su proceso de recuperación. Les hemos preparado un reportaje al respecto. El presidente Lasso despacha desde su domicilio. Estas fotografías corresponden a la reunión que mantuvo este miércoles el primer mandatario con los ministros que conforman el frente económico de su gobierno. Este jueves las reuniones no han terminado, dice el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Seminario. Luego tuvimos una reunión para hablar del tema de comunicación. Hoy están en una reunión de nuevo con el equipo económico y con Mintur. Mañana tenemos una reunión con el equipo de seguridad, con el gabinete de seguridad. El primer mandatario realiza estas actividades desde su domicilio en San Borondón, en donde permanece desde el fin de semana luego de recibir el alta tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por una ruptura del peroné de la pierna izquierda. Seminario dice que los médicos que trataron al presidente no recomendaron ningún mecanismo de inmovilización. De ahí el por qué el primer mandatario aparece en fotografías sin yeso, férula o algo que se le parezca. El haber inmovilizado al pie del presidente hubiera significado un problema de una alteración al equilibrio, ¿no? Y los médicos decidieron que además tiene una placa con dos pernos. Entonces lo que hicieron fue inmovilizarlo por dentro, por el tipo de fractura que tuvo. Y cuando haces ese tipo de fracturas, la literatura médica hoy te dice que no debes inmovilizar, sino más bien lo que tienes que hacer es ayudar a la recuperación sin inmovilización, pero sin ponerle peso, sin asentarlo, sin golpearlo, ¿no? Entonces por eso lo ves como si tuviese solo un parchecito. Este fin de semana el presidente Lasso volverá a Quito y retomará sus actividades en Carondelet mientras continúa su recuperación, dice Seminario. Se espera que esta tarde reciba en su domicilio al senador estadounidense Marco Rubio, quien visita el país y con quien el presidente tratará temas relacionados con la cooperación bilateral en materia de seguridad. A decir del secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Seminario, el presidente de la República se recuperaría totalmente en más o menos 3 semanas, por lo que cree no tendría ningún inconveniente para cumplir con su agenda de actividades previstas en Costa Rica relacionados con la firma de un acuerdo comercial con ese país. Es lo que podemos informarles. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchísimas gracias por ese reporte. El próximo 2 de marzo se formularán cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho, en una supuesta trama de corrupción que se habría dado alrededor de la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El trabajo periodístico presentado en 2018 revelaba la existencia de un laberinto de empresas en paraísos fiscales y que recibieron varias transferencias de dinero, cuyo monto se estableció era superior a los 18 millones de dólares. Esos 18 millones de dólares fueron cargados al proyecto. El periodista Cristian Zurita, uno de los autores de la investigación, cuenta que Lenín Moreno, entonces vicepresidente, se habría encargado de dar la viabilidad a los procesos precontractuales con Sinohidro. En medio, su amigo Conto Patiño. Implica, sin lugar a dudas, a todo el círculo íntimo del presidente Lenín Moreno, porque fue él quien desanudó los problemas existentes para la contratación de esta obra.
No obstante, Fiscalía habría avanzado un poco más en las indagaciones y por ello se ha determinado que el monto del cohecho se estima en $76 millones, equivalentes al 4% de la obra contratada por 1.979 millones y por la que se pagó al final cerca de 3.000 millones. Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. El entramado societario se habría creado expresamente con al menos 8 empresas offshore como beneficiarias del dinero y encargadas de la gestión de compras para beneficiar a quienes hoy serían procesados. Buena parte de esos recursos que llegaron a Recorsa Panamá se transfirieron a las empresas constituidas por los familiares de Lenín Moreno en Centroamérica. Esto es una red que involucra sobre todo a Panamá, involucra a Suiza. Esta vez en el llamado caso Sinohydro se trabaja en verificar la ruta del dinero y para ello serán determinantes las asistencias penales internacionales. La lista de empresas podría ser mayor. Guillermo Lasso no aparece en ninguna parte del informe policial que fue archivado. Sin embargo, él sabía de esta investigación que además fue usada por una excomandante para presionarlo y favorecer el ascenso de unos policías a generales. Andrea Samaniego nos cuenta desde la Asamblea qué más tiene el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Hola Andrea, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy el Frente Parlamentario Anticorrupción presentó este informe, esta investigación que ellos han realizado respecto del caso Encuentro y que abarca desde el 2016 hasta la fecha. Aquí ellos han mencionado que en efecto se ha confirmado o conformado una red de corrupción que se manejó desde el gobierno de Rafael Correa, pasando por el gobierno de Lenín Moreno y que todavía se encuentra dentro aquí en el gobierno de Guillermo Lasso. Además, sobre este informe policial ha mencionado que el presidente Guillermo Lasso sí conocía sobre este tema, sin embargo se desconoce las acciones que se han tomado al respecto. Nosotros les presentamos el siguiente video, veamos. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó su informe del caso Encuentro. Su investigación de 100 hojas concluye que Lasso conocía del informe policial respecto de la mafia albanesa. En ese informe sí se menciona a Rubén Cherres. El 7 de julio de ese año, 2 meses después de posesionado el presidente, ese informe fue presentado al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la entonces comandante de la policía, Tania Varela, y el coronel José Luis Erazo. No se encuentra ningún vínculo del presidente Guillermo Lasso con esta estructura narcodelictiva liderada por el señor Rubén Cherres Fagioni y Dritan Jica. Algo que según Villavicencio le confirmó el mismo presidente en una reunión que mantuvieron en enero de este año, pero además menciona que había cierto interés por parte de Tania Varela. Este caso fue utilizado para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico, para sacarlos del mando y permitir que un oficial ascienda. Me refiero al esposo de la general Tania Varela. Pero además este informe revela que la corrupción en las empresas públicas nace desde el gobierno de Rafael Correa, continuó con Moreno y sigue en este gobierno. Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos, que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha logrado expulsarlas del sector público. Esta investigación se inició en la Comisión de Fiscalización hace 1 año, donde ya se conocían indicios de corrupción en las empresas públicas. Sin embargo, no se tomó los correctivos por parte del gobierno.
El informe fue entregado al presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que fue la primera mesa legislativa en iniciar una investigación sobre este caso. Hay que advertirle al presidente de la Asamblea Nacional y a esta nueva mayoría. Tienen que respetar la ley orgánica de la función legislativa, así como también la Constitución de la República del Ecuador. El Frente Parlamentario denominó esta investigación del caso Encuentro a León de Troya. Y bien, el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción además será enviado a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que desde esas instituciones se tomen los correctivos y se inicien las investigaciones pertinentes. Nosotros les estaremos contando más al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchas gracias por ese informe desde la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se reúne con dirigentes indígenas a puerta cerrada. Para conocer más detalles de este encuentro, ahora nos trasladamos hasta este punto con Daniela Valencia. Hola Daniela, muy buenas tardes, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, un día antes de que se dé esta reunión anunciada por la CONAIE para analizar el cumplimiento de los 218 acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y el sector indígena en las mesas temáticas de diálogo, se dio una reunión aquí en el Ministerio de Gobierno a puerta cerrada con dirigentes de la CONFENIAE. A su salida, el presidente de la CONFENIAE, Marlon Vargas, no quiso pronunciarse ante la prensa. Sin embargo, un pequeño grupo continúa a esta hora de la tarde reunido. Mientras tanto, en horas de la mañana, también en rueda de prensa, la FENOCIN anunció que se levanta de las mesas de seguimiento, que no acudirán, pues ellos sienten que están burlados, que no se ha dado un cumplimiento de estos acuerdos alcanzados en las mesas temáticas de diálogo. Dijeron, sin embargo, que esperarán los acuerdos, a que llegue la CONAIE el día de mañana. Sin embargo, que ellos ya han tomado la posición de salir en una gran marcha nacional y que en los próximos días anunciarán una fecha. Escuchemos lo que dijo una de las dirigentes. En la asamblea que tuvimos el 17 de febrero hemos tomado una decisión, una resolución con nuestras estructuras de base, donde que ya no vamos a seguir en más diálogos. Estamos ya dispuestos a salir sin la CONAIE, sin la FEINE, en caso de que ellos tomaran otra decisión, porque las organizaciones somos autónomas y cada uno tenemos nuestra estructura en todas las provincias. Recordemos que mientras el sector indígena apunta que el cumplimiento de los acuerdos no llega al 10%, desde el Ejecutivo se dice un 22%. Aseguran que son 48 los acuerdos que ya se están ejecutando, 153 los que están en fase de cumplimiento, 9 los que están en retraso, 6 los que necesitan articulación de otras instituciones del Estado y 2 los que están en observación. Reiteramos que el día de mañana la CONAIE se reunirá para analizar el cumplimiento de todos los acuerdos. Es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. El Pleno de la Asamblea resuelve a esta hora el juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo, acusado de incumplimiento de funciones durante las movilizaciones de junio del 2022, por su actuación dentro del femicidio de María Belén Bernal dentro de la Escuela de Policía y por la crisis carcelaria. Carrillo acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones, luego se abrirá el debate y posteriormente se tomará votación. Sobre Carrillo hay otra solicitud de juicio político que llegó a la Comisión de Fiscalización. Revisamos más noticias. 7 de 13 empresas públicas permanecerán con gerentes temporales de forma indefinida. Tras las denuncias de presunta corrupción en ciertas entidades, el presidente de EMCO dice que se tomará el tiempo necesario para encontrar los mejores perfiles. Belén Merizalde nos cuenta más. Solo 7 de 13 gerentes de empresas públicas fueron removidos de sus cargos luego de que el presidente Guillermo Lasso solicitara su disponibilidad por denuncias de presunta corrupción. En los casos donde hemos decidido hacer cambios, hemos escogido a los mejores talentos dentro de cada empresa, porque principalmente lo que nos hemos planteado como meta en los directorios es establecer procesos de verificación exhaustiva para asegurarnos que esas personas tengan toda la atención, todo el compromiso para liderar las empresas. Pero los nuevos gerentes estarán solamente de manera temporal, aunque no se sabe qué tan extenso pueda ser el encargo, pues el propio presidente de EMCO dice que se tomarán el tiempo necesario para realizar nombramientos. Hemos planteado como principio ir despacio, tomarnos el tiempo que necesitemos para que las empresas públicas cuenten con esa renovación de talento que tanto necesita el país. Pero si las transiciones se alargan,
siempre se generarán sospechas de que los personajes en general puedan estar coadyuvando a que no se encuentre la información oportuna. Por ahora únicamente hay ternas para nombrar a los gerentes de Comunica EP y de Flopec. Los nombres todavía no los puedo revelar porque de hecho tengo que pasar por un proceso de entrevistas con los candidatos. Frente a posibles actos de corrupción, Ponce dice que las evaluaciones serán constantes y que además ya han dado un primer paso. Se trata de la creación de una plataforma de transparencia. Una plataforma de transparencia financiera que consta en la página web de ENCO, usted ya puede acceder y puede ver este producto. Por ejemplo, nosotros ya mañana estaremos con una universidad atendiendo retroalimentación y viendo cuáles son los índices de mejora que se pueden implementar. Pero hay temas de fondo, que nos digan cómo está la actividad de los negocios petroleros, que nos digan cuáles son los contratos con las empresas privadas que tiene Select. Por eso Roda sostiene que es necesaria y urgente una auditoría completa de todas las empresas públicas. El Consejo Nacional Electoral clausuró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios de las elecciones, sin que se presentaran cambios en los resultados. Los participantes en el referendo y en el Consejo de Participación tienen 48 horas para interponer recursos. María Gracia Acosta nos informa sobre este procedimiento. Fue en Guayas, la última provincia en terminar de procesar las actas, donde el Pleno del CNE sesionó para cerrar el escrutinio nacional, reconociendo sí que quizá el proceso no fue perfecto. Falta mucho por hacer y ojalá que las autoridades que nos reemplacen muy pronto logren hacer cosas mejores, porque siempre está para mejorar. Agradezco de todo corazón a todas las personas, a cada una de las personas que apoyaron en este proceso electoral. Una vez que se ha procedido con el examen de las 24 juntas provinciales electorales y de la Junta Especial del Exterior. Al respecto de las dignidades nacionales, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los resultados del referendo, los sujetos tienen 48 horas para presentar posibles recursos, como explica el experto electoral y decano de jurisprudencia de la Universidad SEC, Esteban Ron. Y una vez que fueron leídos del día de ayer, aprobados, se esperaría a una notificación de los mismos y se puede proceder ante el propio Pleno siempre y cuando se tenga la legitimidad activa del caso. En cuanto a las dignidades seccionales, el procedimiento es distinto una vez que la Junta Electoral de cada provincia proclama resultados provisionales. Así lo explica el director de la delegación de Pichincha. Se presentaron unas 2 objeciones que la Junta ya las resolvió. De la una se ha presentado una impugnación que ha pasado al Consejo Nacional Electoral, como manda la ley. Puede haber un proceso de objeción de resultados numéricos una vez que se han notificado con eso, y después de eso un proceso de impugnación ante el propio Pleno del Consejo Nacional Electoral. A partir de su notificación, las organizaciones políticas tienen 2 días para presentar objeciones ante la Junta Electoral. Esta resuelve en un plazo de 3 días y pueden enseguida escalar los recursos. Están esperando, tengo entendido, la Junta, que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral certifiquen que no haya recursos en esos organismos para proclamar definitivamente los resultados. En Pichincha, el escrutinio se realizó en 6 días. Según el director, fue un récord debido a la planificación y la capacitación de los miembros de juntas receptoras del voto. Unas 700 toneladas de droga pasan por los puertos marítimos del país cada año. Contenedores con productos como banano que tienen como destino Europa constantemente. Los sospechosos, entre los que se encuentran un menor de edad, tienen antecedentes. La policía critica una vez más la facilidad con la que los detenidos regresan a la calle. Joana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota. Martes 22 de febrero, Monte Sinaí, una patrulla con 4 policías fue atacada por una banda que opera en el sector. Cerca de 50 personas detuvieron a los uniformados, los golpearon y despojaron de sus armas. Miércoles 23 de febrero, Guasmo Sur, 2 policías fueron asesinados al interior de un vehículo. Las víctimas eran hermanos y habían recibido amenazas por el trabajo que realizan en el sector. Por este caso, 2 personas, una de ellas menor de edad, están detenidas. Va por las leyes. En este país únicamente esperamos que cumplan los 18 años para que deje de ser menor de edad. Esperamos que en algún momento eso a nuestro país llegue, porque si no lo hacemos, el delito, la violencia seguirá creciendo.
Sobre la agresión en Monte Sinaí, la policía confirmó que se detuvo a una persona y en el allanamiento se encontraron drogas, armas largas y municiones. Y no es la primera vez que los sospechosos están involucrados en delitos, recalcan las autoridades. No tienen respeto a la ley, no tienen respeto a la pena que les imponen, porque cada vez que encontramos siempre va a haber la reincidencia de que ya estuvieron detenidos y si caen una vez van a tener que salir. Para el experto en seguridad Hugo Acero, lo que ocurre en el país es una demostración de poder, una delincuencia cada vez más organizada que con cada nuevo ataque gana terreno. No hay un símbolo de autoridad. Cuando los delincuentes sienten que pueden hacer lo que se les venga en gana y no les sucede absolutamente, ese tipo de comportamientos van a seguir creciendo. Por lo que la respuesta del Estado debe ser inmediata, más allá del pedido de intervención de los otros actores. De lo contrario, lo que va a suceder, sucedió en Colombia ya hace muchos años, es que la propia autoridad va a terminar retirándose de los territorios o ocultándose ante los problemas que se presentan. Y esa no puede ser la actitud de las autoridades. Si esto sucede con las autoridades, si esto sucede con la policía, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? Solo en lo que va del año, cerca de 5 uniformados han sido asesinados en todo el país. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cumplió una década de operaciones en la parroquia de Tababela. Por esta terminal aérea han transitado en este tiempo 44,6 millones de pasajeros. Belén Merizalde nos explica que los administradores buscan ahora ampliar su infraestructura y conectividad. 10 años han pasado ya desde que se inauguró el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la parroquia de Tababela, al nororiente de Quito. La idea de trasladar la terminal aérea hasta ese lugar había estado presente desde 1972, pero fue apenas en 2006 cuando se concretó su construcción. Con el gobierno de Canadá hicimos un proceso, se logró hacer la concesión, pero muchos eran los que sufrían tener un aeropuerto en la mitad de la ciudad, en un sitio tan peligroso, una pista de 2.800 metros. La de ahora es de 4.000 metros. No recuerda cómo se salían los aviones de la pista, hubo cuántos accidentes. Hasta la fecha, alrededor de 44,6 millones de personas han transitado por esta terminal. Se ha convertido en uno de los referentes más importantes en términos aeroportuarios de la región. Al momento, 15 aerolíneas conectan a la ciudad con 14 destinos internacionales de forma directa y con 8 destinos nacionales. Se espera continuar ampliando esa oferta. En junio, por ejemplo, entrará ya en operaciones una nueva ruta Quito-Nueva York. Pero ampliar la conectividad no es la única meta. La ampliación de la infraestructura de la terminal aérea está también en agenda. La ampliación incorporará nuevas salas de embarque, nueva infraestructura en las partes públicas y en las partes de procesamiento de pasajeros, es decir, en las áreas que tienen que ver con migración. El exalcalde Paco Moncayo sostiene que el proyecto inicial contemplaba además otros temas que aún se pueden hacer realidad. Era una aerotrópolis. ¿Qué quiere decir? Que la idea, y habían los terrenos, hasta ahora están ahí para un gran parque no industrial, que eso ya es cosa del pasado, sino un parque tecnológico. En todo caso, por ahora, el Mariscal Sucre es uno de los 17 aeropuertos de todo el mundo que cuenta con una calificación 5 estrellas.